¿Qué pasa si una de las frases más repetidas en la religión no es consuelo, sino una forma elegante de evitar las preguntas más incómodas? Dios tiene un plan. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Este video no es un ataque contra las personas creyentes. No es una burla hacia quien encuentra paz en su fe. Cada persona vive su espiritualidad como puede, como quiere o como necesita. La frase que parece consolar, pero complica todo. Dios tiene un plan. A primera vista, esta frase parece inofensiva. Incluso puede sonar reconfortante en momentos difíciles. Pero cuando la tomas en serio, empiezan los problemas. Porque si todo es parte de un plan divino, entonces nada es realmente accidental. Nada es casual y nada es simplemente una tragedia. Eso significa que no solo los momentos felices tendrían un propósito. También lo tendrían el dolor, la pérdida y el sufrimiento más brutal. Si un niño se recupera de una enfermedad, es el plan de Dios. Pero si ese mismo niño muere, también sería el plan de Dios. Y ahí aparece la primera gran contradicción. Si la misma explicación sirve tanto para lo bueno como para lo terrible, entonces en realidad no está explicando nada. Solo está cubriendo cualquier resultado con una frase que suena profunda, pero que no distingue entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo cruel. Y una idea que sirve para justificar todo, termina sin justificar nada. Cuando una idea no puede ser cuestionada. Ahora pensemos en cómo se usa esta frase en la vida real. Una familia pierde a un ser querido en un accidente. Hay dolor, confusión, rabia y tristeza. Y aparece alguien diciendo, tranquilos, Dios tiene un plan. Pero, ¿qué significa eso realmente? Significa que esa pérdida tenía que pasar. Que ese dolor era necesario. Que ese sufrimiento cumplía una función. La pregunta lógica sería, ¿necesario para qué? Y esa parte casi nunca se responde. Porque cuando intentas explicar por qué un sufrimiento sería parte de un plan, la idea empieza a tambalearse. Si el plan es bueno, ¿por qué requiere que nadie lo pueda justificar moralmente? Y si el plan está más allá de la comprensión humana, entonces, ¿cómo alguien puede afirmar con tanta seguridad que es bueno? No se pueden tener ambas cosas al mismo tiempo. No puedes decir, el plan es bueno y luego decir, no podemos entenderlo. Porque si no puedes entenderlo, entonces no sabes si es bueno. Solo estás confiando en que lo sea. Y confiar sin evidencia no es conocimiento, es creencia. El problema de justificar el sufrimiento. Aquí es donde la crítica racional se vuelve más fuerte. La idea de que Dios tiene un plan no solo intenta dar consuelo. También cambia la forma en que las personas interpretan el sufrimiento. En lugar de preguntar, ¿qué salió mal? ¿Cómo evitamos que esto vuelva a pasar? ¿Quién es responsable? La conversación cambia a, ¿qué querrá enseñarnos Dios con esto? Y eso es delicado, muy delicado. Porque en cualquier otra área de la vida exigimos responsabilidad. Si un médico comete un error grave en una cirugía y el paciente muere, nadie aceptaría que dijera, no se preocupen, era parte del plan. Pero cuando el mismo tipo de resultado se envuelve en lenguaje religioso, muchas veces se vuelve intocable. Y ese cambio puede ser peligroso porque convierte la resignación en virtud. La religión como refugio contra la incertidumbre. Ahora bien, para ser justos, muchas personas no usan esta idea con malas intenciones. La usan para soportar el caos, para encontrar sentido en medio del dolor, para no sentirse completamente perdidas. Y eso es profundamente humano. A nadie le gusta pensar que algo terrible puede ocurrir sin una razón detrás. A nadie le gusta la idea de que el universo pueda ser indiferente. Por eso mucha gente prefiere creer que hay un plan, aunque no lo entienda. Pero aquí está el punto clave. Que una idea sea emocionalmente útil no significa que sea verdadera. Una idea puede consolarte, y aún así ser falsa. Puede darte paz, y aún así no explicar la realidad. Porque cuando confundimos consuelo con verdad, dejamos de pensar críticamente. El problema del libre albedrío. Ahora llevemos esto todavía más lejos. Si todo forma parte de un plan divino, ¿qué pasa con nuestras decisiones? Porque un plan implica un resultado previsto. Y si el resultado ya está previsto, entonces nuestra libertad empieza a verse bastante limitada. Piensa en esto. Si hoy tomas una decisión mala, ¿fue realmente tu decisión? ¿O ya estaba incluida en el plan? Si ya estaba incluida, entonces no podías actuar de otra manera. Y si no podías actuar de otra manera, ¿qué sentido tiene hablar de libre albedrío? Aquí nace otra contradicción grande dentro de muchos sistemas religiosos. Por un lado,
Se dice que el ser humano es libre y responsable de sus actos. Pero por otro lado, se afirma que todo ocurre según un plan divino. El problema es que ambas ideas no encajan fácilmente. Porque la responsabilidad solo tiene sentido si realmente existía la posibilidad de elegir otra cosa. Si alguien hace daño y luego decimos que eso también era parte del plan, entonces la pregunta es inevitable. ¿Estamos culpando a la persona? ¿O estamos diciendo que simplemente cumplió el guión? Y si todo ya estaba escrito, entonces la moral se vuelve mucho más confusa de lo que la religión suele admitir. La flexibilidad que explica todo, y no explica nada. Hay otro detalle muy importante. La frase Dios tiene un plan se adapta a cualquier resultado. Si algo bueno ocurre, la gente dice, Dios me bendijo. Si algo malo ocurre, dicen, Dios me está probando. Si ganas, era el plan. Si pierdes, también era el plan. Si sanas, era el plan. Si empeoras, también era el plan. Entonces, ¿qué resultado demostraría que la idea es falsa? Ninguno. Y ahí está el problema. Una idea que no puede ser cuestionada por ningún resultado deja de ser seria. Se vuelve una explicación cerrada, inmune a la crítica, incapaz de ser puesta a prueba. En ciencia, una teoría debe poder fallar. Debe existir al menos la posibilidad de demostrar que está equivocada. Pero cuando una creencia está diseñada para sobrevivir a cualquier cosa, no es fuerte porque sea verdadera. Es fuerte porque está blindada. Y blindar una idea no es lo mismo que demostrarla. El caso de la oración. Ahora pensemos en otro punto que no se analiza con honestidad. La oración. Si Dios ya tiene un plan perfecto, ¿qué sentido tiene pedirle que cambie algo? Si rezas para que ocurra algo distinto, entonces en el fondo estás pidiendo modificar el plan. Pero si el plan no puede cambiar, ¿para qué rezar? Y si sí puede cambiar, entonces no era tan fijo como se decía. Aquí, otra vez, las respuestas religiosas cambian según convenga. Unos dicen que la oración también forma parte del plan. Otros dicen que la oración no cambia a Dios, sino a la persona. Otros dicen que Dios responde, pero no siempre como esperamos. Y observa bien lo que ocurre. La explicación se mueve constantemente para proteger la idea central. En vez de someter la creencia a la lógica, se ajusta la lógica para salvar la creencia. Y eso no suele pasar con ideas sólidas. Las ideas sólidas se aclaran bajo presión. Las ideas débiles se vuelven ambiguas. ¿Cómo esta idea puede frenar el pensamiento crítico? Aquí llegamos a uno de los puntos más prácticos de todo este tema. Creer que todo responde a un plan puede sonar espiritual, pero también puede afectar la forma en que actuamos ante la realidad. Porque cuando se asume que lo que pasó tenía que pasar, disminuye el impulso de investigar, corregir, prevenir y mejorar. La historia del progreso humano no se construyó repitiendo todo pasa por algo. Se construyó haciendo preguntas incómodas. La medicina avanzó porque alguien no aceptó la enfermedad como destino. La ciencia avanzó porque alguien no aceptó la ignorancia como respuesta. La justicia avanzó porque alguien no aceptó la desigualdad como algo sagrado. El progreso humano nace del cuestionamiento, no de la resignación. Y esa es una crítica muy importante hacia ciertos enfoques religiosos, cuando convierten la aceptación en una excusa para no pensar. Sí, a veces aceptar ayuda. Sí, a veces soltar control es sano. Pero cuando la aceptación reemplaza el análisis, el crecimiento se detiene. No es necesario destruir el sentido para rechazar la idea del plan. Y aquí quiero detenerme en algo importante. Cuestionar la idea de un plan divino no significa decir que la vida no tiene sentido. No significa caer en el vacío. No significa despreciar la esperanza. Y tampoco significa burlarse de quienes creen. Lo que significa es algo mucho más honesto. Que el sentido no tiene por qué venir impuesto desde arriba. También puede construirse. A través de nuestras decisiones. A través de nuestras relaciones. A través de lo que hacemos con el dolor, con el tiempo, con la verdad y con los demás. Un sentido construido puede ser incluso más real que uno heredado. Porque no depende de una explicación incuestionable. Depende de lo que hacemos aquí y ahora. Si este video te hizo pensar, dame un me gusta para que más personas lo vean. Suscríbete al canal si te interesan estos análisis profundos, racionales y sin miedo a hacer preguntas incómodas. Compártelo con alguien que siempre ha escuchado estas frases, pero nunca se ha detenido a analizarlas de verdad. Y ahora te dejo en la pantalla final otro video que te va a interesar muchísimo.
porque sigue profundizando en estas ideas desde una perspectiva crítica y reflexiva.